Bueno, señores, momento, me estoy riendo de los comentarios del chat. Momento de Juan Manuel Telechea. Vamos a hablar de lo del consumo, que lo hablamos un poquito en el pase, pero estos datos del consumo masivo, vamos a ser claros con consumo masivo, ¿sí? Para diferenciarlo del consumo privado, por ejemplo, que es un dato que le viene dando positivo al gobierno, pero consumo masivo estamos hablando de lo que se compra en el supermercado, en los kioscos, en los almacenes de cercanía, etcétera, que ayer salió el número de Sentia. Te escucho, Juanma. Y quisiera que expliques, porque me quedé mareada yo, que no soy economista, cuando Willy dijo yo sigo más el INDEC, que se mide distinto y da distinto. Sí, la trajimos todos los datos, así que vamos a poder explicar todo. Para entender. Ahora en pantalla vamos a ver primero los datos, ahí está, muy bien, muchas gracias, que salieron en el día de ayer. Una consultora privada muy destacada, que es Sentia, que lo que marca son datos de consumo masivo, ¿sí? ¿Qué están viendo ahí? Yo diría que nos enfoquemos en las dos de abajo, ¿sí? Que son la variación mensual de abril, es decir, cómo se comportó los diferentes rubros del consumo masivo en abril respecto de marzo, que es ese menos 4,7 que están viendo en pantalla, que podríamos decir es un promedio ponderado de los diferentes rubros que están viendo ahí, ¿no? Y el otro, que es una especie de película un poquito más larga, no del último mes, sino de todo el cuatrimestre, que es ese year to date, ¿no? Que es la manera que lo usan, esto es muy de consultora privada, ¿no? Que es el acumulado del año, decimos en Argentina los economistas, el acumulado del año. La foto, eso es de enero a abril, ¿no? Básicamente. Claro, el primer dato, claro, es el acumulado del año. Es cuánto varió el consumo masivo este primer cuatrimestre contra el primer cuatrimestre del año pasado. Pero digo, el dato anual es como que para mí pierde un poquito de lógica comparar tan atrás. Entonces digo, ¿qué primero hay que mirar de todo eso? Primero que nada el mes, ¿no? Como es el dato más reciente, qué pasó en abril respecto de marzo, que fíjate que cayó de una manera significativa, y qué pasó a lo largo de todo este primer cuatrimestre, ahí estás acumulando los 4 datos del mes, que también muestran una caída, ¿no? Porque a veces pasa, y esto uno muchas veces lo ve en algunos artículos periodísticos, que no se aclara bien si es una caída o una variación anual, mensual. Entonces, digo, el dato mensual es importante para ver la foto actual de cómo está el consumo, y el acumulado del año te dice, bueno, cómo viene todo el año, que está bueno siempre incorporar un par de datos más para ver la dinámica, porque a veces pasa que el último dato fue muy malo, fue muy bueno, pero no te está mostrando la tendencia previa. Claro. Por ejemplo, hace poquito tuvimos el dato del estimador mensual de la actividad económica, que había dado muy alto, pero veníamos de un mes muy malo. Entonces, hay que ver toda la película. Este dato generó un poquito de revuelo, ¿no? Y en realidad ya lo viene generando, porque es un dato que de alguna manera genera cierta inconsistencia o cierta incompatibilidad con otros datos que vemos y charlábamos recién, ¿no? Por un lado decir, ¿cómo puede ser que el consumo masivo sistemáticamente venga dando tan mal si la actividad económica da muy bien, o si el consumo privado del INDEC está en niveles más muy altos? Ahí, Juanma, te quiero hacer un asterisco, más allá de ver los números, porque hay mucha gente en el chat que nos está diciendo, ¿qué pasa con el e-commerce? Pondera muy poco. Bueno, ahí hay varios datos para prestar atención. Obviamente, ahí vos tenés el promedio es menos 4,7, abril versus marzo, o 5,2. Perdón, vamos de vuelta. Vos ahí tenés varios datos por secciones. O sea, tenés supermercados en cadena, que sería básicamente las grandes cadenas que ustedes, las grandes superficies. Tenés los autoservicios independientes, que es donde mayores compras se hacen. Es donde la gente, 2/3 de las compras del total son en supermercados, autoservicios independientes. Podría ser el chino, o podría ser una ventanita de un kiosco que vende un almacén de barrio. Después tenés farmacias, e-commerce, y ahí me quiero detener, y qué más que es kioscos, ¿ok? Como para que entiendan eso. O sea, e-commerce es una más. Claro, e-commerce lo toman como una... O sea, para la ponderación total... Es como una boca de expendio, si querés. O sea, así como tenés autoservicio. Sí. Te digo esto porque vengo siguiendo mucho el tema de ¿Cómo se pondera? ¿Cómo se pondera? Ahora, vos cuando... Hay otro gráfico que yo te pasé, Macu, que está bueno para entender... Porque hay muchos que se preguntan, bueno, ¿cuánto pondera e-commerce? Pregunta @mac1769. Y a mí me interesa mucho ese dato, porque... A ver, se habla mucho de cuánto representa de la torta el e-commerce. Entonces, claro, vos cuando ves los números del e-commerce, no representa demasiado del total. ¿Cuánto es de la torta? Bueno, ahí tenés, por ejemplo, el gráfico. Mirá, en marzo 25, en los supermercados,
en los supermercados, el año pasado era el 6,3%. ¿Ok? Fíjate Nada. en el medio. Ahora en marzo 26 es el 8,2%. Re poquito. ¿Qué te quiero decir con esto? Primero, hay mucho, no sé, uno puede pensar en la grande plataforma que vende online, que es la más conocida, la que Sí, más la amarilla. concentra, la amarilla. Ahí, por ejemplo, no venden, o sea, tienen supermercado, pero no venden lácteos, porque es muy caro el tema lácteo. Entonces es muy difícil los camiones con heladeras y todo, llegar a las distintas casas y todo. Bueno, entonces ahí no venden esa parte del supermercado, los congelados o los fríos. Pero cuando vos ves en el total, la mayor parte de la gente, o sea, más del 92% de la gente sería, para ser exacto, sí, un poco menos, 91,8%, de la gente compra o sea, lo compra fuera del mundo online. Digo, para que se entienda también en qué... No, bueno, pero yo lo estoy comprando con una moto y me traen las cosas, sí, está bien. Es muy bajo del total de la torta. Porque había mucha gente preguntando eso. No, ¿Qué yo pasa igual con hay el e-commerce? una sola aclaración, Sí. que eso, lo que estás viendo ahí es supermercados. Después hay El otra supermercado, parte, pero Otro nosotros- rubro. hay otra parte que es todo lo que sería el consumo. Electrodomésticos, por ejemplo, ¿crees? O sea, No, digo online. Digo que online, o sea, una parte vos son las compras de supermercado, pero después compras un montón de otros productos. Pero por eso te digo, en consumo masivo, por eso estamos hablando siempre de productos de Primera necesidad. o farmacia, digo, que ahí estaba también. Pero quiero hacer esta aclaración, porque, por ejemplo, en electrodomésticos seguramente sea el 30 al 40% del total. No, pero además, ¿entendés? Online. Si volvemos al gráfico anterior un segundo, Sí. Es bastante evidente que el comercio online pesa poco por una cuestión matemática. Miren lo que es la primer fila, que es la variación anual. Fíjense que da 3,8 la caída y el e-commerce aumentó 40%. Entonces, Claro. Exacto. ya ahí por una cuestión matemática te está mostrando que el peso es poco, porque si no, si no, tuviera un claro, peso relevante, daría menos la caída. te traccionaría todo el resto de los Sí. rubros. Igual este es un punto que siempre está en discusión, porque el propio gobierno no instala esta discusión de decir, che, ojo, porque cuando uno mira, y ahora después quiero ir al siguiente gráfico para que veamos lo que está pasando con el INDEC. La cuestión acá también tiene que ver con que los rubros de supermercados y mayoristas y shoppings, que son indicadores que el INDEC también mide, bueno, ahí también en algunos casos vamos a ver que ahí está, ¿sí? Que es lo que decía antes Willy. Fíjense, lo que estamos viendo ahí es el EMAE, ¿no? El dato de la actividad económica. Y la primera cuestión que quiero marcar acá es que es cierto que hay una diferencia entre lo que vemos con la actividad económica y lo que estamos viendo particularmente con el consumo, o ahí también les traje el dato de uno de los rubros del estimador mensual de la actividad económica es el comercio, ¿no? Que está muy vinculado con el consumo. Entonces, fíjense, por ejemplo, el dato de marzo, lo que me está diciendo ahí es el comercio aumentó, pero aumentó bastante menos de lo que aumentó el EMAE. Y si miramos los indicadores de consumo que publica el INDEC, que son supermercados, mayoristas y shoppings, bueno, vemos que también la foto es distinta. Están todos en caída. Uno puede decir, si comparás febrero contra marzo, la caída se achica. Fíjate que pasamos en supermercados del menos 2,3 a menos 0,5. O sea, estamos recuperando, seguimos abajo, pero recuperando. Lo mismo en mayoristas. Sacaría shoppings porque Shoppings cayó un montón, ¿no? Sí, pero shopping tiene otra dinámica, ¿no? También acá sí creo que afecta el comercio online, digamos, de cómo está el rubro textil, sí, creo que ahí esa parte, pero sí lo que es supermercado y shopping también te está mostrando una caída en línea con esto. Y ahora digo, ¿cómo se compatibiliza? ¿No? Porque uno dice, che, ¿cómo puede ser que la actividad económica esté creciendo, que el consumo... Eso es lo que a mí me marea, que el EMAE dé bien y que esté tan mal el consumo masivo. Dos cosas. La primera es, que lo charlamos un poquito ayer, el dato de consumo privado del PBI es de la foto del último trimestre del año pasado. O sea que habría que ver qué pasa en el primer trimestre del 2026. Todavía no tenemos esos datos. Pero además también el consumo privado que mide las cuentas nacionales del INDEC tiene un montón de cosas metidas adentro que son mucho más que el consumo masivo. Por ejemplo, dos rubros que vienen dando muy bien y que te pueden servir para explicar este desacople es que ahí vos tenés todo lo que es bienes de consumo importados, que lo charlábamos antes, ¿no? La parte de bienes de consumo importado están creciendo muy fuerte. O sea, las importaciones están relativamente estancadas, pero hacia adentro de esas importaciones estancadas, las de consumo están volando. Claro. Y eso es consumo, ¿sí? Para el INDEC eso es aumento del consumo. Se cuenta como consumo. Y lo que es turismo, ¿sí? Por ejemplo, el turismo
tiene un impacto relevante en el consumo privado y también está dando muy bien. ¿Está dando bien el turismo? El turismo, digamos, los que vienen. ¿Sí? ¿No? Sí, da bastante mejoró. bien. Eso quería saber, no sabía cómo le pero daba además el todo el turismo. semestre viene dando bien. ¿Está bien la gestión de Pichichi? No, venía mal, hubo un quilombo ahí terrible, porque en un momento Scioli quería dejar de financiar el INDEC, la encuesta de turismo, de hecho la dejó de financiar, pero justo cuando la dejó de financiar también empezaron a cambiar los números del INDEC Les fue de mal. turismo. No, empezó a venir más gente de la que se va, empezó a cambiar eso. Lo que quiero decir acá en líneas generales es que, y acá está para mí uno de los elementos fundamentales del desacople, cuando vos tenés un tipo de cambio que está en niveles históricamente bajos, donde vos tenés aumento de importaciones y tenés relativa estabilidad a nivel macroeconómica, bueno, todo eso te ayuda a impulsar el consumo de durables, Claro. ¿no? Electrodomésticos y todo lo que tiene que ver con estos rubros, que obviamente no es consumo masivo. Entonces, en esta heterogeneidad que venimos marcando, que vos la ves en la actividad, que la ves también en los ingresos, bueno, también la ves en el consumo, porque tenés un consumo que está creciendo, yo diría, asociado a estratos de ingresos medios y altos, pero en lo que es ingresos medios bajos no se ve esa mejora. Famosa, las dos argentinas. Sí, y ahora evidentemente se ve eso, ¿no? Con el tercer gráfico, ahí para mí es una buena manera de mostrarlo, que es un poco lo que también charlamos antes, que justo vos lo trajiste acá ayer, que es lo que está pasando con el ingreso disponible, ¿no? Este es un dato para mí muy bueno que publica la consultora Equilibra, que lo que hace es agarrar los datos que, en mi opinión, y para la consultora creo que también, son los datos más fidedignos que tenemos, que son los datos de los ingresos registrados. O sea, lo que están viendo ahí es un reflejo del promedio de los ingresos registrados del sector privado, del sector público y las jubilaciones. Ok. ¿Sí? O sea, que eso representa unas 14,5 millones de personas. O sea, es un número bastante importante que está reflejando cómo están los ingresos. ¿Es una muestra federal? Sí, porque son, digamos, de todo el país. Todos los salarios registrados, privados, públicos y jubilaciones. En el gráfico, ahí volvamos a poner un segundito, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo, fíjense, por un lado es el ingreso, que es la línea negra, ¿no? Sí. Comparando contra el promedio del 2023. O sea, lo que están viendo ahí es que estamos un 7% por debajo de esos niveles. Y además con una dinámica que tuviste una recuperación bastante fuerte hasta principios del 2025. A partir de ahí se estanca y en los últimos 5 o 6 meses, con el aumento de la inflación, perdiste varios puntos. Pero si nosotros a eso le agregamos, o diríamos al revés, le descontamos todo lo que son los gastos fijos, ¿no? Impuestos, tarifas, prepagas, ahí abajo están, yo no llego a leer todos, pero los pueden ver ahí. Ese ingreso disponible no solamente, digamos, baja porque son gastos que vos tenés que hacer sí o sí, sino que además baja más que proporcionalmente porque esos gastos fijos, tarifas, prepagas, crecieron más, ¿no? Aumentaron por encima de la inflación. Entonces, ese doble efecto te está mostrando lo que podríamos decir qué está pasando hoy con el ingreso y a su vez uno podría decir, si está pasando eso con el ingreso, cae el consumo. Deberíamos ver algo parecido con el consumo. Ahora, ¿por qué discuten tanto? Le pregunto, estoy leyendo a Guild de la banda streamera, pero que es una discusión pública en las redes, en los medios. Dice, no es tan difícil de entender, se consumen más motos, TVs y menos latas de atún y polenta. ¿Es verdad eso? ¿Condice con los datos? ¿Y por qué? No, yo coincido. Lo que digo que te está mostrando que hay dos segmentos, ¿no? Hay un segmento que es el segmento medio-alto, que está en condiciones de sostenerse o que le fue relativamente bien, y que los sectores de ingresos medios-bajos son los que más se le complica, que además son los que hacen más gastos en estos productos, digamos, básicos. Entonces, yo coincido con el punto. Lo que digo es que te está mostrando una divergencia entre, podríamos decir, los dos segmentos más importantes de la población. Y con eso quiero ir al último gráfico, que para mí sirve para saldar un poquito esta discusión, que es volver a los datos de Sentia, sí. Pero este gráfico para mí está bueno porque muestra un poco la evolución del consumo desde fines del 2023 hasta abril del 2026. Y si se fijan y recuerdan un poco que habíamos mostrado recién con el ingreso, ahí está, gracias por el zoom, está bastante en línea con lo que pasó con el ingreso disponible que mostrábamos recién. O sea, claro. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo que tiene una caída muy fuerte. Esto es Sentia. Esto es Sentia de consumo masivo. ¿Sí? Estamos viendo que tiene una caída bastante fuerte en los primeros meses de gestión de Milei, ¿no? Con todo el programa de estabilización que tuvo. A partir de ahí se recupera de una manera bastante significativa hasta principios del 2025. Y a partir de ahí, ¿no? Como que se estanca e incluso se achica, que es lo que estamos viendo que pasó en los últimos meses con el ingreso disponible de esta gran parte de la población.
está como estable pero bajo. Está sería. como estable con una leve tendencia a la baja. Que digo, es un poco lo que está pasando con el ¿Puede ingreso. remontar? Yo creo que puede remontar si vos ves que el ingreso Si levanta disponible. salario. Claro. Y que- eso puede llegar a pasar, lo del ingreso Yo creo que lo disponible, primero- como yo- es una, sí, yo creo ¿hay que lo- indicadores que nos dan una luz de esperanza con el ingreso disponible? Sí, el primero de todos es la baja de la inflación. O sea, que hayamos tenido en abril una baja de inflación, para mí es lo más importante, porque el punto acá cuál es. Mientras vos, históricamente, cuando Sí. vos tenés una inflación que acelera, es decir, que mes a mes se empieza a incrementarse, por lo general los ingresos tardan en ajustarse, entonces cuando vos tenés periodos de inflación, de aceleración inflacionaria, el poder adquisitivo cae. Cae el poder adquisitivo, cae el consumo. Pero Entonces, aparte- ahora que vemos que ese ciclo parecería que está revirtiendo, por lo menos tuvimos el primer mes y los datos de mayo indicarían que la inflación está bajando en mayo, bueno, eso es el puntapié inicial para que los ingresos empiecen a recuperarse con esa baja de la inflación y que de esa mano de la recuperación de los ingresos empiece a repuntar el consumo. Varias cosas, Juanma, me parece. Una, para mí no tiene sentido comparar el consumo de hoy con el consumo de 2023. Creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo que realmente, de vuelta, en el 2023, si tenías un mango, lo gastabas en consumo porque no ahorrabas, porque no comprabas un bien de capital, por lo que sea. O sea, no comprabas ni un electrodoméstico, o si te la gastabas en un electrodoméstico rápido, pero te quemaba la plata por la inflación que había. Entonces, me parece que por eso, para mí hay que mirar muy detenidamente este número, compararlo con el año pasado, con el mes pasado, porque son economías parecidas. Entonces, si cayó el consumo masivo, evidentemente hay algo que está pasando en una economía similar cuyos datos te muestran que es lo que está bajando. Entonces, digo, hago esta salvedad porque me parece que incluso la banda streamera va a estar de acuerdo que no comparemos con 2023. Eso está No, como es más, método, pero creo que vamos a estar de acuerdo. Arrancamos, ¿no? la nota diciendo, miremos el dato del último mes y del primer cuatrimestre del año. Y Bien. esos datos, e incluso el dato anual, los tres datos vienen en caída, porque lo que te está marcando esto es que el consumo masivo del último año no está repuntando. ¿Sí? Por eso digo, algunos dicen, ¿no serán los nuevos niveles de consumo? Sí, pero estamos comparando los nuevos niveles de consumo con los nuevos niveles de consumo de hace un mes o de hace un año. Claro. Digo, estamos comparando los nuevos estamos comparando el nuevo esquema de consumo de los argentinos, me parece ya sacándole las Sí, distorsiones. a ver, 2026 contra 2025. Exacto. O sea, vos estás comparando los 4 primeros meses de este año y te dan por debajo de lo que eran los del año pasado, que eran meses obviamente donde la economía había empezado a repuntar. Después quiero ver el tema de inflación alimentos, porque hubo varios meses donde los alimentos estuvieron por encima de la inflación promedio, entonces también hay que ver ahí cuánto fue la inflación anual. Pero más allá de eso, lo que te marca es un dato casi inobjetable, donde podemos tratar de hacer este análisis, que vos decías, bueno, juntémoslo con el poder adquisitivo, con el ingreso real, cuánta plata le está quedando en el bolsillo, pero la realidad, así como nosotros acá decimos, che, los números de pobreza bajaron y hacemos unos matices y vemos el número de inflación que en un momento venía subiendo, ahora volvió a bajar y hacemos unos matices, pero los datos son los datos. Si no, no quiero hacer, a mí lo que no me gusta es hacer forzar y llegar a una especie de, lo voy a decir fuerte, terraplanismo de los datos para forzar aquellas cosas que nosotros pensamos. Me parece que eso es muy importante. Y en este programa no van a encontrar eso. Exactamente. Por eso el punto acá es, hay datos que uno cuando los toma de manera aislada pueden generar cierta inconsistencia, ¿no? Que uno que no está en tema dice, che, ¿cómo puede ser? Si me dicen que la actividad económica está mejorando mucho, que el consumo esté en caída. Bueno, la idea de esta columna justamente es mostrar cómo eso se puede compatibilizar, primero analizando y mostrando los datos y después viendo qué otras variables me sirven para explicar esas aparentes inconsistencias que en realidad no son así.